¿Qué pasaría si vivieras escuchando a tu cuerpo, honrando sus ciclos y reconectando con la sabiduría que ya habita en ti? ¿Estás escuchando? Cíclicas y Conscientes. Soy Pau Monreal y en este espacio vamos a aprender a vivir con más congruencia, a transformar nuestras rutinas en faros que nos guíen hacia una vida más libre, auténtica y presente. Bienvenidas a un episodio que nos va a traer muchas revelaciones y está conmigo para esta conversación Nitza Albarrán, que más que una invitada, ella es totalmente de casa y vamos a hablar hoy de un tema que nos atraviesa a todas las mujeres, el manual que no te dieron. Y bueno, probablemente alguna vez te hayas sentido así respecto a tu cuerpo, a cómo funciona tu cuerpo. Y aquí me gustaría comenzar preguntándote si alguien te explicó alguna vez cómo funciona tu cuerpo. Esto aplica mucho para las mujeres, esto no es una clase de biología, tampoco de pizarrón, pero es más bien llevarnos a si de verdad conoces cómo funciona tu cuerpo, lo que sientes, por qué lo sientes y qué significa. Nitza, bienvenida. Hola, muchas gracias. Hola a todas. Un gusto que todas las que estén aquí, tenerlas aquí hoy en este tema tan interesante e importante para todas. Y pues contestando a tu pregunta, pues a mí no, nadie me lo explicó tal cual. Sí tuve la clase de biología en secundaria, primaria y esto, pero realmente una explicación más allá de la clase de biología, pues no, nunca la tuve. Y es chistoso porque al estudiar nutrición, también estudias como esta parte biológica y química del cuerpo, pero no es hasta que tú te interesas más por el tema del cuerpo de la mujer, en donde empiezas a entender que no solamente pues es biología, hay más, ¿no? Hay ciclos, hay más desde la experiencia y la vivencia de cada una de nosotras, ¿no? Sí, y justamente eso es lo que vamos a hablar, porque, digo, a mí me pasó exactamente como estás diciendo, ¿no? O sea, fui a mi clase de biología, ahí medio sabía qué onda, qué iba a pasar, más o menos a qué edad. Es más, te puedo decir que había hasta cierta expectativa así de, ay, ¿cuándo será que va a pasar? Que fue muy distinto a cuando ya realmente pasó, porque sí, porque hace falta mucha información, no eran temas realmente de los que se hablaran en casa y realmente eh, lo que nosotras experimentamos como mujeres en nuestro cuerpo, o sea, sí tiene una lógica, tiene un ritmo y ese ritmo en realidad eres tú. A mí me gusta mucho ver esto como un tailor-made, ¿no? O sea, es como cuando me acuerdo de chavita que iba a la costurera y entonces me hacían estos vestiditos a medida, ¿no? Y pues es justo así, ¿no? O sea, nuestro ciclo es justo a la medida porque el tuyo y el mío no es igual y el de nadie se parece, o sea, en realidad es único. Y cada que sucede, ¿no? O sea, cada que damos esta vuelta al ciclo, tampoco se parece uno al otro necesariamente. Sí, exacto. Y al final, la mayoría de nosotros cuando llegamos ya a cierta edad, porque muchas veces cuando recién nos baja y en nuestros 20 como que no tomamos en cuenta o no observamos esas sensaciones que pudieran estar ahí cada mes, a menos que sean molestas, ¿no? Pero llegamos a los 30 o a los 40 y cambia nuestro cuerpo, nuestros ciclos se mueven, experimentamos cosas diferentes y empezamos a sentir que ya algo es diferente, que ya no estamos funcionando igual, que tal vez ya el estrés no lo manejamos de la misma manera y no sabemos que existe una explicación de por qué está sucediendo eso en esa fase o en esa etapa de tu vida, ¿no? Sí, me parece que, mira, una cosa así para comenzar, esta primera vez que te baja, o sea, tiene nombre. Yo ni sabía que tenía un nombre, por ejemplo, ¿no? Y que de esto quiero hacer aquí nada más una anotación. Todos estos temas los vamos a profundizar en una conversación que vamos a tener y les queremos dejar aquí todas la invitación
el 15 de abril vamos a tener una conversación que se llama justamente El manual que nadie nos dio. Nitza y yo, es una invitación que te hacemos para que nos acompañes en una sesión en vivo. Dura 2 horas. Tenemos algunos regalitos para quienes nos acompañen y vamos a hablar más detenidamente de estos temas. Pero bueno, siguiendo, eh, o sea, hay muchas cosas que yo crecí, la verdad, ignorando. Y una vez que ya yo comencé a tener mis periodos, eh, siento que me relacionaba mucho como en la parte más del dolor, ¿no? O sea, es como, estás en tus días, entonces, que en mi caso, por ejemplo, que tenía cólicos, pues, fuertesones, sí era como de, pues me duele, ¿no? O sea, como que esa era la Ujú, conversación que había con mi mamá y de, bueno, pues ponte tómate esta pastilla y pues ponte una bolsa de agua caliente, ¿no? O sea, era lo más que ujú, llegaba. O en la parte de cambios de humor. Y por ejemplo, yo que tengo hermanos, la verdad es que yo nunca fui, según yo, como de tener estos picos tan grandes de cambio de humor, pero, o sea, sí de pronto como echar esta broma, ¿no? De, estás en tus días. O sea, yo sí crecí con estos comentarios de estás en tus días. Entonces, eh, digamos que para mí fue empezar de esa forma y como bien dices, o sea, hay mucho que se aprende por investigación y porque este periodo no, o sea, no lo recibimos o no sucede en la misma forma cuando estamos chavitas, en nuestros 20, en nuestros 30, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hacia allá vamos con esta conversación y yo estoy segura que varias de las que nos están escuchando se van identificando con esto que estamos compartiendo. Y bueno, entonces, lo que decía, ¿no? O sea, hablar de menstruar era algo como muy incómodo, muy undercover, que, o sea, a mí me incomodaba un montón, por ejemplo, que a lo mejor mis hermanos supieran, trataba de ser súper discreta con las toallas femeninas, etcétera. O sea, como que no era realmente, pues sí, algo que tuviéramos como muy normalizado, muy abierto, o sea, casi casi que las escondía para que nadie las viera, y casi igual, ¿no? A la hora de tirar una toalla, era como de esconderla ujú. así hasta abajo de la Sí, basura sí. para que nadie la viera, y en realidad es algo que, pues, que no le ponemos como nombre, no la decimos, y entonces parecería que entonces es más incómodo y que pasa desapercibido, pero en realidad pues todo eso va teniendo un costo, ¿no? Porque no hablamos de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, y ahí vamos como, o sea, nuestro cuerpo va aprendiendo que eso es un tema de el que no se habla, eso se queda y cuánto nos cuesta ponerle nombre a lo que sentimos, porque se convierte en vergüenza, hay una desconexión total y esa es la sensación que de pronto, ¿no? Que traemos como dentro y pensamos que eso no merece ninguna atención. Tal vez a alguien le suene lo que estoy diciendo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y hablando de eso en mi caso, por ejemplo, sí, como dices, fue totalmente solo hablarlo con las mujeres, ¿no? Con mi prima, que era un poco más grande, que a ella ya le había bajado, con mi tía, mi mamá y escondidas, ¿no? Que ellas, desde la manera en que ellas aprendieron, me refiero a mi mamá y a mi tía, que fue con las que pasó mi primer periodo, pues te comunican y te enseñan lo que ellas vivieron, ¿no? Y ellas lo querían hacer de la manera más normal y más abierta que ellas sabían o querían que tal vez a ellas les hubiera sucedido, pero seguía siendo muy escondido. Y cuando hablas de esto en frente de hombres, también ves cómo les incomoda, ¿no? Y luego cambian el tema a otra cosa, ¿no? Em, pero sí, totalmente de acuerdo en que pues esto tendría que ser cada vez más una conversación pues más común, más cotidiana, que no incomode, porque al final es algo con lo que pues vamos a vivir muchos años de nuestra vida, ¿no? Como mujeres y los hombres pues conviviendo con nosotras de la misma manera, ¿no? Entonces, como mi postura
o mi visión de nutrición, yo he visto cómo existe esa desconexión de la mujer con su periodo o con su ciclo mensual, por esto, ¿no? También que incomoda, que da pena, que queremos que nadie note que estamos en esos días de menstruación. Y entonces existe esa desconexión al grado de que pues no sabemos que existe una relación, por ejemplo, con lo que comemos, con cómo nos movemos todos los días, cómo nos ejercitamos, ¿no? No es lo mismo los primeros días que los últimos días de ese periodo de 28 días, hablando de un periodo general, ¿no? Entonces sí es importante el empezar creo que hoy en día se hace más, ¿no? Traer a la mesa y que sea más cotidiana esta plática, pero eso implica también que como mujeres conectemos con ese ciclo mensual, ¿no? No solamente el ciclo de 24 horas, sino nosotras tenemos un ciclo más, que es el de 28 días, que es maravilloso cuando empiezas a conectar tu alimentación, tu energía, tu día a día, tu trabajo, tu descanso, todo esto, ¿no? Que es tan importante empezar a entender tu fisiología. Totalmente. Y ahí viene la culpa, que es quizá lo más costoso de todo esto, ¿no? Sí, sí, porque cuando hace falta información, la única explicación que empiezas a ver es que tú tienes la culpa, ¿no? Luego nos echamos la culpa, algo no estoy haciendo bien, o empezamos en nuestra cabeza a criticarnos y a decir que no estamos fallando, ¿no? Luego empieza el autoataque. Y la verdad es que no es ni falta de voluntad ni falta de constancia, sino es otra cosa, es biología y en cuanto la empiezas a entender, cambia tu perspectiva de cómo te comportas día a día, ¿no? Sí, porque trascendiendo a no solamente los días en donde tienes tu periodo, o sea, la menstruación como tal, eh, estos altibajos de energía pues son una realidad. Entonces, si no sabemos que esto existe, que por ejemplo a esa edad, o sea, en mis 20, en mis 10 y algo, en mis 30, o sea, yo no sabía que eso existía. Entonces, yo trataba de demandarme lo mismo, no necesariamente siempre rendía igual, pero también el mundo te está exigiendo de alguna manera comportarte de la misma forma siempre y eso simplemente pues no puede ser. Entonces, Ujú. si no soy la misma de la semana pasada, yo recién conecté, estoy conectando ahorita esto que estoy diciendo con algo que conté en mi newsletter, que fue una anécdota real de, o sea, de ahorita 2026, en donde mi entrenador hace poco más de una semana me dijo, bueno, vamos a hacer este entrenamiento tal y tal, y le dije, oye, a ver, pero vámonos a llevarla tranqui porque estoy en mi periodo. Esto que decías de los hombres se sonrojan cuando dices esto, bueno, se puso como jitomate el hombre, Ujú. X, ahí quedó. Me la llevé tranqui, llevaba 2 días que me estaba bajando. Una semana después, en el entrenamiento me dice, oye, Paula, como que quedaste muy sobrada, ¿no? Le dije, sí, o sea, pero yo muy segura de, pues sí, ya sé. Y como que se me quedó viendo ajá de, ok, entonces, así, pues, ¿qué pasó? Y le dije, ¿qué pasó? Que ahora estoy en fase ovulatoria. Obviamente, otra vez se volvió a poner como jitomate, Claro. porque no están acostumbrados y de manera, sí tengo que decirlo, qué mala soy, pero de manera muy intencionada, yo le digo estas cosas porque a mí me gustaría que las considere para el entrenamiento, pero si él no las va a considerar, yo sí las voy a considerar. Ujú. Entonces, todo esto va de la mano de lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando Claro. empezamos a involucrarnos más y hacer esta investigación, pues entonces va cobrando como un sentido distinto este día a día y probablemente podamos gestionar esta culpa. Entonces, eh, de esta forma, digamos que el cuerpo se empieza a sentir como menos ajeno, ¿no? Cuando tienes información. Claro, y cuando, a ver, muchas veces lo que pasa cuando no se tiene esta información va mucho más allá de lo físico. Existen ya varios estudios
en donde se ha visto o se ha documentado que más de un tercio de las mujeres experimentan alteraciones menstruales, ¿no? Llámese cólicos, dolores de cabeza, cambios de humor, este tipo de cosas. Y hasta la mitad de estas mujeres no buscan atención médica, ¿no? O sea, ya es, y no, bueno, no porque no quieran, sino porque como ya está regularizado que eso es lo que pasa cuando menstruamos, pues es como, pues ya es normal, ¿no? Ya es el normal del mes, ¿no? Y eso no es así, no tendría por qué ser normal. Es más bien que tu cuerpo te está dando el mensaje de que algo está sucediendo. No tiene que ser normal el que la padezcas en tu periodo o antes de tu periodo cada mes, ¿no? Hay algo, te está dando ahí una señal, tu cuerpo. Sí, el cuerpo es un mensajero, o sea, realmente qué Totalmente. bueno y qué generoso es nuestro cuerpo. Y, y lo lamentable es que si no le ponemos atención y realmente nos involucramos en nuestro cuerpo, estas cosas son situaciones que van pasando de generación en generación, de madres a hijas, obviamente sin querer, o sea, no hay ninguna mala onda, pero es simplemente cuando no tenemos las palabras, por ejemplo, quienes tienen hijas o quienes conviven con ellas, no tenemos las palabras para acompañar, eh, que si no las tenemos ni siquiera desarrolladas para acompañarnos a nosotras mismas, difícilmente vamos a poder acompañar a alguien más, ¿no? Que esté cerca de nuestra vida. Claro, claro. Y fíjate que hace poquito encontré un artículo que se publicó en una revista Lancet, que es una de las revistas como más importantes en medicina y estos asuntos, en estos asuntos pues sí, médicos y de biología y demás, en donde se está proponiendo que los médicos midan en cada consulta, o sea, normalmente el médico en cada consulta cuando te revisa te mide signos vitales, ¿no? Que sería presión, frecuencia cardíaca, temperatura, esas cosas, que son los básicos, ¿no? Que son, pues, signos vitales. Y ahí, en esta propuesta de Lancet, es que ya se está considerando a la menstruación o pues sí, como este periodo mensual que debería estar considerado como un signo vital. De hecho, ya está autorizado o ya se está diciendo que en todo el mundo médico se pregunte y ya se haga como parte del check-up básico de un médico en niñas que ya empiezan a tener su periodo. Bueno, niñas, pues sí, porque cuando empiezan a arreglar, pues todavía siguen siendo niñas, aunque ya les haya bajado. Entonces, como esta edad ya está como autorizado o no, no autorizado, sino más bien como que ya se está empujando a que se haga más y que lo tomen así como la temperatura y esto, que se pregunte cómo te sientes, cuánto duró tu periodo, estas cosas, ¿no? Porque al final, como dije antes, el cuerpo, y como decíamos, el cuerpo nos está dando señales. Entonces, el cuerpo es justo, nos está diciendo, reacciona ante estos cambios mensuales, ¿no? O sea, eso está muy loco. O sea, que ya sea parte de este protocolo, ¿no? Para checarte así literal como la presión, pero me parece magnífico. O sea, Sí, y es, porque va a haber más gente perdón, involucrada, ¿no? O sea, el claro, médico va a estar más involucrado, tú vas a estar más involucrada y vamos a empezar a normalizar más. exacto. Y eso es lo que quiero resaltar, que tú vas a estar más involucrada, ¿no? O sea, como más al pendiente de qué está sucediendo mes a mes contigo. Porque no solo el que no, el que tengamos regla o menstruación no es solamente un tema de reproducción. O sea, no tendríamos por qué voltear a verlo solo cuando queremos quedar embarazadas, ¿no? Sino nuestro ciclo menstrual afecta nuestra temperatura corporal, nuestro ritmo cardíaco, el sueño, nuestra digestión, nuestro estado de ánimo, ¿no? El sistema inmune, todo eso afecta y está relacionado y va de la mano con nuestro ciclo menstrual y menstrual, ¿no? Todo
todo eso va cambiando y cuando el ciclo cambia, cuando se altera, se acorta, desaparece, nuestro cuerpo nos está diciendo que algo está pasando y hay que poner atención, voltear a verlo y llevar como ese récord que creo que hoy en día cada vez más mujeres lo hacemos porque nos da información y nos da palabras y herramientas para comunicarnos de mejor manera con nuestros médicos cuando vamos a consulta, ¿no? Con nuestros médicos y casi que me atrevería a decir que con nuestras parejas, ¿no? Con la Sí, gente que sí. convivimos alrededor. O sea, la verdad sí me parece muy, muy poderoso porque cambia completamente la narrativa. Ya no es, ay, qué hormonal estoy, ¿no? O sea, es mi cuerpo está hablando y yo aprendí a escucharlo, que tú y yo somos bastante promotoras de eso, de la escucha de Ujú. nuestro cuerpo. Y no nada más porque se oiga bonito, es porque en experiencia personal sabemos lo que significa y la diferencia que hace, ¿no? El escuchar a nuestro cuerpo. Sí, totalmente. Lo que cambia cuando una mujer empieza a entenderse, ¿no? Deja de pelearse consigo misma, de culparse y empieza a trabajar a favor de su propia biología, ¿no? Entendiendo qué es lo que está tratando de decir su cuerpo. Y eso se refleja en cómo comemos, cómo nos movemos, cómo descansa y cómo nos relacionamos con los otros, como ya había dicho. De acuerdo. A mí me ha pasado que lleguen mujeres conmigo y que me digan, me siento súper agotada, estoy, no sé, muy frustrada. O sea, con esta sensación de el cuerpo no me da, o sea, de qué está mal, porque sin importar lo que hiciera, como que, o lo que hagan, ¿no? Porque ha sido una cosa que se ha presentado en diferentes ocasiones, pues resulta que como que algo está fallando, algo está mal conmigo y en realidad cuando empiezas a entender que tú tienes tu propio ritmo, que hay momentos en donde pues jala y está padre empujar, pero hay otros momentos en donde es mejor parar y de verdad descansar y tomártelo en serio, algo se acomoda por dentro. Cuando tú logras conectar con tu ritmo, por eso cuando se dice esto de poder es información, eh, a mí me parece que nos empodera y nos empodera de muchas formas, porque no solamente es empoderarnos para soy la más fuerte para hacer esto y el otro, también es esta, este liderazgo de tu bienestar de decir, y ahora necesito descansar y voy a descansar, ¿no? Sí, Entonces, sí. esta danza entre voy a darlo todo, pero ahora necesito soltarlo. Entonces ahí hay un montón de estas mujeres que cuando lo entienden se acomodan, a título personal, tú y yo sabemos que así es también, que no Ujú. estamos hablando de magia, es tener la información y llevarla a la acción. Y la acción entendiéndose como también la parte del descanso. Claro, una parte muy importante y fundamental que luego dejamos de lado, especialmente hoy en día que todo es correr y hacer más y dormir menos y tal, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y el entender cuando, justo cuando entendemos que pues no somos lineales y que no somos máquinas solamente de producir y lo mismo, de hacer lo mismo todos los días como relojito y tal, entender esa ciclicidad nos va, bueno, entender que la ciclicidad primero no es una debilidad, sino todo lo contrario. Cuando la entendemos, la aceptamos y trabajamos de la mano con esta ciclicidad, nos volvemos, pues tenemos mucho más fortalezas, porque entonces podemos ajustar nuestros días, podemos entender desde dónde nos movemos día a día, ¿no? Es muy interesante y muy importante entender que esta ciclicidad, no verla como debilidad, sino todo lo contrario. De acuerdo, o sea, con esto que estamos platicando, realmente podemos hacer estrategias para aprovechar la energía que tenemos disponible, Ujú, ¿no? ujú. Y cuando llevamos este tracking y sabemos, ¿no? Tenemos la claridad de en qué fase de ese ciclo estoy, entonces, ¿qué es más conveniente? A ver, entendiendo
que la vida, ¿no? O sea, de Ujú. que hay veces que a lo mejor tocará entrarle, aunque estés en la fase que no sea más conveniente, Claro, claro. pero, pero cuando tienes claridad en dónde estás, a lo mejor hasta si Ujú. le tienes que entrar a algo que no es lo mejor en esa fase y no te sale tan bien, vas a saber por qué. O sea, no te sale tan Ujú. bien, me refiero a, me sentí súper cansada, me sentí de X o de Y forma, vas a saber por qué pasó. O sea, un poco en el ejemplo anecdótico que yo decía con el entrenador. O Ujú. sea, ahorita sé que no estoy dando el ancho y no me voy a frustrar porque sé por qué no estoy dando el ancho. Y ahorita estoy quedando muy sobrada, maravilloso, lo celebro. Sé perfecto por qué está pasando eso. Claro, sí, pues sí, ves las cosas desde otro lado, ¿no? Y entonces puedes ajustar y tomar acción de diferente forma, ¿no? Entendiendo en dónde estás parada. Y también quiero tocar un tema que es importante porque, o sea, una vez que entiendes esto, también entiendes y empiezas a darte cuenta que las decisiones que tomamos el día de hoy con nuestro cuerpo van a tener consecuencias y tal vez no mañana y pasado, pero sí los próximos 10 años, 20 o 30 años, ¿no? Es como la manera en que una mujer se alimenta, se mueve, maneja estrés, todo esto que mencionaba, según cómo lo manejemos en cada etapa de nuestra vida, va a repercutir nuestros próximos 10 años, ¿no? O sea, si ahorita estamos en nuestros 20, donde la verdad es que no ponemos mucha atención porque nuestro cuerpo funciona maravilloso pues, sí, se recupera rápido, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya estás en los 35, ya sales de fiesta en la noche y ya te pesa? O sea, ya tu cuerpo ya no se recupera igual. Pero entonces es esto, es como ir preparando a tu cuerpo para los siguientes 10 años. Y no, con esto no quiero decir que estemos preocupadas en que en el futuro todo el tiempo, no, 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 sino pues siempre ser conscientes de todas estas cosas que mencionamos, alimentación, movimiento, descanso, cómo entiendes tu ciclo y estas cosas, para poder tener un cuerpo fuerte y saludable no solo hoy, sino mañana también, ¿no? Totalmente. Y hay otra urgencia que yo siento muy fuerte y es que las niñas que hoy tienen 11, 12 años, tal vez ellas están a punto de vivir su menarquía, su primer periodo, y lo que pasa en ese momento definitivamente va a marcar su relación con su cuerpo en décadas, porque yo creo Ujú. que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Esta relación es importante. Entonces, si su mamá tiene la información, esa conversación puede ser completamente distinta, porque podemos acompañar esto que decíamos hace un momento, ¿no? Puede ser un momento de acompañamiento o incluso a lo mejor de celebración, pero no de vergüenza ni de silencio. Claro, sí. Y bueno, nosotras también llegamos tarde a mucho de esto y bueno, no es tal cual llegar tarde, sino no lo sabíamos todo desde jóvenes. Yo cuando empecé a estudiar más sobre nutrición, sobre cambios hormonales y ya muy específico en mujeres, sí, muchas veces dije, si alguien me hubiera dicho en mis veintes que salía más de fiesta, me desvelaba más y todas estas cosas, todo lo que estaba haciéndole a mi cuerpo, tal vez no es que no hubiera ido de fiesta, pero hubiera hecho unas cosas distintas, ¿no? Tal vez me hubiera alimentado de otra manera, ayudando a mi cuerpo o suplementado de otra forma o ejercitado de otra manera, ¿no? Entonces, no es que vayamos tarde, sino más bien no sabíamos, no teníamos la información y eso está bien, no es para sentirnos mal, es para decir, no tiene que ser así para la siguiente generación. Hacerlo, ponerlo más a la mesa, compartirlo más con mujeres más jóvenes y eso creo que cada vez se hace más y creo que por eso nosotras estamos hoy aquí, ¿no? Hablando de estos temas que nos gustan. Exacto, y el punto no es culparse, el punto es que hoy con la información correcta podemos hacer algo diferente. Claro, y pues la urgencia es real, no porque haya que entrar en pánico, ¿no? Sino porque cada año que pasa sin que tengamos información es un año más navegando a ciegas totalmente. Y bueno, ya vivimos
suficientes años así, ¿no? Y entonces hoy podemos empezar a cambiar. Y nunca es tarde para empezar a hacer algo diferente con nuestro cuerpo. De acuerdo. Y bueno, antes de cerrar este episodio, a mí me gustaría que cada una diga una sola cosa que quisiera que toda mujer supiera. ¿Qué nos puedes compartir? Pues yo diría que tu cuerpo no es tu enemigo, nunca lo ha sido, nunca lo fue, solo nadie nos dio el manual para entenderlo. La mía sería que el silencio en casa no es neutral. Lo que no se nombra también se hereda y hoy podemos cambiar eso. Y Y bueno, justamente para profundizar todo esto de lo que hablamos el día de hoy, Paula y yo tenemos una sesión, como ella ya mencionó hace rato, y se llama El manual que nadie nos dio. Y es un espacio donde vamos a hablar un poco más profundo de estos temas, del ciclo de la mujer, explicar el ciclo menstrual, qué es la menarquía, menstruación, preparación y estrategias para el ciclo de vida, muchas cosas que vamos a detallar un poco más. Y esta es la puerta que hoy dejamos entreabierta para que pues sean bienvenidas y vengan. sí, les vamos a dejar el link en la descripción de este episodio. Nos va a encantar conectar ahí. Vamos a hablar, como ya decía Nitza, de todos estos temas, de fases de ciclo, de cómo alinear tu alimentación, todas estas cosas que son muy interesantes y que nos atraviesan a todas. Así que te pido que si este episodio resonó contigo, lo compartas. Hay muchas mujeres en tu vida seguramente que necesitan escuchar esto. Así que para ti y para otras, hazles llegar este mensaje, por favor. Conectemos y nos escuchamos muy pronto. Gracias, Nitza. Muchas gracias, Pau. Y nada más recordando la fecha, ¿me ayudas, Pau? ¿Cuál 15 es de la fecha? abril a la 1 de la tarde, horario Ciudad de México. Son 2 horas en las que conversamos. Si por algo no puedes asistir, la sesión queda grabada. Aunque estés, te la vamos a mandar para que tengas la información. Te vamos a dar algunos bonus como regalo a tu participación y sobre todo lo que más nos importa es que seas parte de este movimiento de mujeres que tenemos mucho más conciencia de nuestro cuerpo, porque como siempre digo, cuando nos volvemos más conscientes, nos volvemos realmente imparables y ya no hay marcha atrás. Exacto, pues ojalá las veamos por ahí y muchas gracias por este tiempo. Gracias. Ya saben, su cuerpo las trajo y eso ya dice un montón. Gracias por estar aquí. Abraza tu ciclicidad y recuerda, cuando accionas desde la conciencia, ya no hay vuelta atrás.